llora en el bondi, pensando que nadie me vea. Besos adolescentes sostienen una pared que nunca se caerá, que siempre querrá querer. Montevideo se está gozando con tu melancolía, llena de bares cerrados que prometieron volver algún día. Montevideo, qué hermoso pañuelo, cuando quiera verte seguro te veo en tus grises y en tus colores. Montevideo, te elijo de nuevo en tus grafitis, en tus silencios. Montevideo, te elijo de nuevo. Con estas imágenes preciosas de una ciudad no vacía, nunca vacía, pero sí a otra revolución más abajo de lo habitual, producto del viernes de Semana de Turismo. Para mucha gente, Viernes Santo, estamos empezando la edición de hoy, la última de esta semana de MBD Noticias Central en TV Ciudad. ¿Cómo te va, Jano? Muy bien, buenas tardes. Aquí estamos comenzando en esta jornada tan especial y tan particular con esas imágenes, ¿no?, tan bucólicas de un día muy especial donde la ciudad ha quedado semi vacía porque todavía hay mucha gente en la vuelta. Porque es un día feriado, porque mucha gente se fue de vacaciones y porque hubo un clásico en la mitad de la tarde. Sí, algo atípico, realmente, que generó mucha expectativa y le dio un sabor especial a este Viernes Santo. Y seguramente colaboró con esas imágenes. Peñarol y Nacional, les contaron, empataron a 0 por la sexta fecha del torneo Apertura en el Estadio Campeón del Siglo. Peñarol, dicen quienes saben, fue un poco más en el comienzo y luego Nacional empardó y tomó iniciativa ya sobre el segundo tiempo. El arquero de Nacional, Luis Mejía, hizo 2 atajadas importantes en las 2 jugadas más claras de Peñarol, y el volante de Nacional, Mauricio Pereira, tuvo la más clara de Nacional, rematando y haciendo que la pelota pegara en el palo. Y lo que pasa con este resultado es que Peñarol va a mantener su liderazgo con 6 puntos de ventaja sobre Nacional, pero atenti, porque Progreso puede alcanzarlo y tiene un partido pendiente este fin de semana con Deportivo Maldonado y va a jugar de local. Pese a que el partido terminó hace cerca de una hora aproximadamente, aún continúa el operativo de seguridad en el que trabajaron más de 1000 policías. Y va a ser tema en un ratito el seguimiento de lo que está ocurriendo en la salida, en las afueras, pero habrá más como siempre, Jano. Sí, así es. Vamos con los titulares. El candidato presidencial Frente Amplista, Yamandu Orsi, dijo que la discusión sobre la seguridad no debe centrarse únicamente en cifras. El senador nacionalista Javier García aseguró que los casos de niños y niñas baleadas están vinculados a la cantidad de armas que hay en la sociedad. Docentes del Liceo Instituto Valle y Ordóñez de Montevideo reclaman soluciones ante 2 robos con vandalización de las instalaciones que sufrió el centro educativo esta semana. El senador Javier García respaldó la postura del gobierno de designar a una nueva embajadora en Venezuela. Yamandu Orsi aseguró que en ese país hay una dosis fuerte de autoritarismo, pero evitó definir a su régimen político como una dictadura. El intendente de Canelones, Marcelo Metediera, este lunes se reunirá con el presidente Luis Lacalle Pou para abordar las consecuencias de las inundaciones en su departamento. El Instituto Nacional de Bienestar Animal y la Intendencia de Montevideo trabajan en la elaboración de un protocolo para el cuidado de los caballos en la criolla del Prado. Un grupo de organizaciones de uruguayos y uruguayas que viven en el exterior realizaron un tercer encuentro en Plaza Independencia reclamando el ejercicio del voto en el exterior. Uruguay y Surinam son los únicos países de Sudamérica que no permiten el voto consular. Libros, películas y podcasts relacionados con el chocolate y la comida en la previa del Domingo de Pascuas en la columna cultural de hoy. El gobierno mexicano desmintió la existencia de un conflicto con Argentina y su supuesta intención de expulsar a los diplomáticos de ese país tras los insultos de Javier Milei, mientras que la canciller argentina Diana Mondino también negó una crisis de relaciones con México y Colombia. Siria calificó como una agresión terrorista a los bombardeos israelíes contra la localidad de Alepo, en el norte del país, que habrían provocado la muerte de 36 soldados sirios y de 6 integrantes de Hezbollah. Bien, esos son los titulares y les recordamos que pueden seguirnos a través de la web de TV Ciudad y también a través de YouTube en MBD Noticias, edición central. Y ahora salimos del estudio para tener los adelantos de los móviles. ¿Qué estará pasando en las afueras del campeón del siglo? Después del clásico, móvil con adelanto de arranque con Diego Martini. ¿Cómo te va, Diego?
Martín Jano, buenas tardes para todas y todas. Relativamente todo tranquilo por acá, con la trancadera habitual luego de lo que fue el empate 0-0 entre Peñarol y Nacional. Así que en un rato vamos a estar ampliando sobre el operativo policial, que todo indica que fue un éxito por ahora con una sola persona arrestada. Prado de Montevideo con Martín Duarte. ¿Cómo te va, Martín? Martín Jano, buenas tardes para ustedes. Una jornada particular aquí en el Prado que no tuvo sus jineteadas como tradicionalmente, incluso a pedido de los jinetes, los viernes de turismo no se están realizando, pero sí una importante actividad política en las afueras, con muchos stands, no solamente solicitando la firma de los ciudadanos a propósito de promover algunos de los plebiscitos, sino también de los partidos políticos. En un ratito vamos a hacer un recorrido para mostrarles lo que está pasando aquí en las afueras. Muy bien, gracias Martín, gracias Diego. Y hablando de política, el precandidato presidencial Frente Amplista, Yamandú Orsi, y el senador nacionalista Javier García hablaron sobre la situación política en Venezuela y expusieron dos visiones con algunos matices. En una dictadura como es Venezuela, se requiere tener embajadores democráticos. Y Uruguay va a mandar un embajador o embajadora democrática, de carrera, que va a prestigiar al Uruguay y al mismo tiempo va a atender a los uruguayos que están allí, que son muchos en Venezuela. A mí me gusta en la democracia que mi caballo gane, pero que si corren todos los caballos. Si no corren todos y queda algún caballo afuera, como en una carrera, eso es por lo menos una democracia imperfecta si quiere ser democracia. Bien, y en otro orden, en otros temas, el precandidato presidencial Yamandú Orsi dijo que la discusión sobre seguridad no debe centrarse únicamente en cifras. Y también dijo que las cifras que él ha manejado son constatables. Yo dije datos que son constatables. Cada 15 días entra un niño baleado al Pereira Rosell. No dije otra cosa. Lo otro que dije, que creo que van 8 heridos de bala, niños. No hablé de homicidio, no hablé de muertos. Y qué fea cosa que nos pongamos a discutir si 3 niños muertos o baleados es mucho más que 1, que 2 o que 5. No es esa la línea por la que tenemos que entrar a discutir. Yo respeto mucho a Beatriz y sé que se preocupa por esas cosas. Lo que no podemos hacer es que la campaña entre en una competencia a ver quién le invoca más las cifras. El dato es incontrastable. Cada 15 días entra al Pereira Rosell un niño herido de bala. Si es más, si es menos, yo nunca lo dije. Lo que decir que se resolvió el tema de la seguridad o que se está muy bien encaminado, me parece que es demasiado. Pero también habla de la necesidad que tenemos de tocar estos temas con mucho cuidado y mucha seriedad. ¿Pero le molestó su actitud que haya pedido las cifras y después las haya divulgado en sus redes sociales? No entendí, ¿cómo? Que si le molestó la actitud de Argimón que haya pedido las cifras al Ministerio del Interior. Para nada, no, eso no nos debe molestar. Simplemente creo que nos puede hacer reflexionar que un niño o que uno cada 15 días o los que sean, porque además se habló del año 23, yo lo que puse son cifras del año 24, ojalá esto se revierta y nos siga así y ojalá le vaya muy bien, porque nos va bien a todos. Y hablando de este mismo tema, el senador nacionalista Javier García dijo que los casos de niños y niñas baleadas no son un fenómeno novedoso. No, y además dijo que estas situaciones están vinculadas a la gran cantidad de armas que hay en la sociedad. Los niños heridos por proyectil arma de fuego han tenido un nivel creciente de hace muchísimos años en Uruguay. ¿A qué está vinculado? A la cantidad de armas en la sociedad. Hay trabajos científicos importantes en este sentido y se ha notado que incluso esos proyectiles, que son muchas veces calibre 22, calibres todos letales, pero de los pequeños pero letales, están ya digo vinculados a la cantidad de armas en la sociedad. Y vuelvo a reiterar, no es un tema de ahora. Si los estudios científicos que están hechos en el Pereira Rosell y en otros lados sobre este tema vienen de muchísimos años y es algo que realmente nos debe preocupar siempre. Vincular estos temas, me parece, a circunstancias coyunturales es un desconocimiento absoluto del tema y del problema de fondo que, vuelvo a reiterar, hace muchos años que en Uruguay está estudiado. ¿Está usando el Frente Amplio en campaña? Mire, la verdad que uno no tiene muy claro las ideas del Frente Amplio.
Le hablo de una. En estas horas ha publicado que está de acuerdo con el término es difícil, desprisionalización, es decir, sacar de la prisión en materia de seguridad. Y yo pregunto, ¿nuevamente vamos a recurrir? El Frente Amplio está proponiendo recorrer el camino de hace 10 años atrás. Bien, y hablando de delitos, docentes del Liceo Público Instituto Valle Ordóñez, o el IVO, como se le conoce más popularmente, de Montevideo, en el Prado, reclaman soluciones ante 2 robos con vandalización en las instalaciones que sufrió el centro educativo esta misma semana. Y desde el núcleo sindical responsabilizan a las autoridades de secundaria por la supresión de la vigilancia nocturna en ese lugar y también dicen que no han recibido por ahora respuestas. En el mes de marzo, los núcleos sindicales, la comunidad educativa de los liceos 59, 63 y el IVO, que comparten una misma manzana, digamos, habíamos reclamado justamente al Consejo de Educación Secundaria la instalación de un servicio de sereno, de vigilancia nocturna, porque ya en años anteriores había ocurrido que habían ingresado al liceo, y bueno, ese reclamo fue desconocido, no ha tenido respuesta hasta el día de hoy, y por desgracia se cumplió el vaticinio que hacíamos los docentes de que era claro que iban a ingresaron al liceo 2 veces esta semana con los destrozos y robos que usted mencionó. El lunes, cuando retornemos al liceo, vamos a tener una idea más cabal de toda esta situación. Lo que sí hemos planteado como núcleo docente es la necesidad de que el día lunes se convoque una sala. O sea, acá hay un problema, un daño material, ¿no?, que es lo que afecta a lo inmediato, pero también hay un daño en lo psicológico, en lo moral, es un ataque, digamos, al liceo. Y creemos que esto requiere de la sensibilidad de las autoridades y las autoridades reunirse con el cuerpo docente, convocar a padres, también estudiantes, y entre todos ver qué soluciones podemos encontrar para este problema coyuntural y para otros, digamos, del liceo. Ahora cambiamos de tema. Lo veíamos al comienzo, en los adelantos, ¿no? Venezuela se instaló fuertemente en la agenda política uruguaya y en ese sentido el senador del Partido Nacional, Javier García, que también habló de este asunto, defendió la postura del gobierno uruguayo de designar a una nueva embajadora para que justamente trabaje en ese país. Sí, García aseguró que hay razones históricas y también coyunturales para tomar esta decisión que genera resistencia en algunos sectores incluso de la coalición de gobierno. En una dictadura como es Venezuela, se requiere tener embajadores democráticos. Y Uruguay va a mandar un embajador o embajadora democrática, de carrera, que va a prestigiar al Uruguay y al mismo tiempo va a atender a los uruguayos que están allí, que son muchos en Venezuela. Eso por un lado. Y segundo, hay un gesto que todos lo llevamos muy adentro, en el alma, que es la reciprocidad. Cuando en Uruguay hubo dictadura, Venezuela tenía embajada. ¿Cuándo Venezuela rompió relaciones con Uruguay? Cuando el secuestro de Elena Quinteros. Un país que protegió a Uruguay, que le brindó la solidaridad, no solo en esas circunstancias, sino en el exilio a miles de uruguayos. ¿Usted lo va a dejar sin embajador? ¿Usted va a decirle, le doy la espalda a los miles, a los cientos de miles de venezolanos democráticos? Yo pienso que la inmensa mayoría, a los uruguayos que viven allá, de ninguna manera. Solidaridad democrática con un pueblo democrático ante un gobierno que es una dictadura. Y como bien decía Martín, es un tema que se ha instalado en la campaña, por eso el candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, aseguró que en Venezuela hay una dosis fuerte de autoritarismo, pero evitó definir a ese régimen político como una dictadura. Y 2 cosas más. También dijo que la oposición venezolana tiene parte de responsabilidad en lo que está ocurriendo y respaldó la idea del gobierno uruguayo de designar a una nueva embajadora. Yo creo que hay que tener, en América Latina, tener que tener embajadas. No tengo duda con respecto. Y con respecto a la situación de Venezuela, yo ya aclaré y ya dije. A mí me gusta en la democracia que mi caballo gane, pero que si corren todos los caballos. Si no corren todos y queda algún caballo afuera, como en una carrera, eso es por lo menos una democracia imperfecta si quiere hacer democracia. Por decir algo, no está bueno lo que está pasando. ¿Eso significa que su caballo es Maduro? ¿Cómo? No, nada que ver. No me entendió. Lo que estoy diciendo es que si a mí me gusta correr una carrera y quiero ganar esa carrera, que corran todos. Si yo dejo alguna afuera, no gano. Lo que estoy haciendo es una trampita. ¿Será posible? ¿La dictadura? La dictadura es la forma como se accede al gobierno. Yo me entraría a analizar cuánto grado de autoritarismo hay, y si yo dejo afuera de una contienda electoral alguno, hay una dosis fuerte de autoritarismo, y que no es solo de un sector político. Me gustaría saber también qué piensan las otras fuerzas políticas que hay en Venezuela. Es mucho más enredado de lo que pensamos.
Y Orsi también llamó a aprobar el proyecto de ley sobre financiamiento de campañas y de partidos políticos. Sí, así le respondió a integrantes de la bancada oficialista que promovieron emitir una declaración de apoyo al proyecto. Totalmente de acuerdo. Bueno, pero el tema es que si es por la declaración nomás, estamos dispuestos a jugar fuerte. Ya hubo tiempo para eso y no se hizo. Yo creo que lo que hay que poner sobre la mesa es la voluntad que hay de definirlo o no. Incluso hubo un proyecto de ley que no lo votaron. Entonces, podemos hacer en campaña electoral todas las declaraciones que quieran. A mí me interesan bastante más los hechos. A la hora de levantar la mano, si están las manos o no están. Bien, y hablando de otros temas de carácter político también que se han prestado para el debate, la precandidata presidencial Frente Amplista, Carolina Cose, aseguró que su preocupación acerca de la pobreza infantil se basa en cifras oficiales. Así le respondió al diputado nacionalista Martín Lema, quien cuestionó justamente lo que dijo Cose al respecto, adjudicándole intencionalidad política. Por supuesto que hay intencionalidad política, porque la política tiene que tener una intención con temas tan graves, por supuesto. Yo lo que hice fue expresar datos oficiales. Los datos que yo manejé, que son verdaderamente duros, están expresados en la encuesta continua de hogares, están expresados en el estudio sobre inseguridad alimentaria que hacen en conjunto el MIDES, el Ministerio de Salud Pública y el INDA, están expresados en los datos que publica el Ministerio del Interior y en el CLAE. O sea, lo que manejé fueron datos objetivos y conocidos, y sí, por supuesto que los manejé de forma de presentarle a la población mi preocupación. La infancia está expuesta a la pobreza, la primera infancia, a la pobreza, a la violencia, al abandono. ¿Cree que los pedidos de informes que realizó a la Intendencia es porque inició su campaña como intendente? Pregúnteselo a él. Centantel, socio de tu negocio. Bien, y como decíamos al comienzo, las criollas se prestan mucho este año para la actividad política, en particular en este caso la criolla del Prado, donde tenemos a Martín Duarte siguiendo de cerca, bueno, cómo esta actividad también ha ganado terreno este año, Martín, junto a las actividades tradicionales. Así es, Jano, hay una cantidad de puestos dispuestos aquí en la entrada de las criollas sobre la avenida Buyental, algunos vinculados y sectorizados a nivel político, ya presentando obviamente la campaña de los precandidatos, y por otro lado otros apelando a las firmas de los plebiscitos que hay, también el caso de la deuda justa y el de la reforma en torno a la seguridad social. Si les parece, vamos a recorrer algunos de estos puestos con la cámara de Eric Lima para conocer un poco cuánto es la jornada, en definitiva cuál es el trabajo que se hace. Y estamos aquí con un puesto de Gandini. Te voy a robar un minutito. ¿Cómo es tu nombre? Sofía. Sofía, estamos en vivo para TV Ciudad. ¿Cómo es la jornada? ¿Cuánto se extiende la jornada de trabajo, de militancia? ¿Es remunerado el trabajo? ¿Es de militancia? Contanos un poquito. Te cuento, nosotros somos dirigentes y militantes. Estamos a las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Nos vamos turnando con la 250 por Jorge Gandini. No es remunerada, eso me corazón, porque queremos que Jorge sea presidente ahora. No queremos volver atrás y es hermoso. ¿Cuál es el trabajo que se hace en este caso con las personas que asisten? Además de repartir volantes, ¿se presta para conversar? Sí, mucho. Nos hacen muchas preguntas sobre el tema de inseguridad, narcotráfico y demás. Se le contesta, le damos los volantes. Hay mucha gente que no creía en Jorge, está creyendo. Y bueno, y por suerte estamos sumando a poquito, vamos formando lo que queremos todos. Yo quiero que me presentes al DJ o quien armó la playlist, que me llamó mucho la atención porque la música tiene mucho que ver con la actividad, cómo se arma esta lista, y vamos a escuchar algo de lo que hay por acá. Bueno, esto es todo el Partido Nacional. Tenés el himno, tenés el jingle de la... Ustedes estaban cantando recién además del jingle, ¿no? Me llama bien. ¿Esto que está saliendo qué es, por ejemplo? Esto es de sobre Oribe y toda la divisa, todo lo que es la historia del Partido Nacional. Después tenés el jingle. A ver, pasame alguna otra de las que hay por acá. De la play. Se nos fue el DJ. A ver, Andrés, acá viene el DJ. Vamos que estamos en vivo, Andrés. Acá es así.
Sí, perdóname. Somos todos que hacemos todo un poco, ¿entendés? Bueno, les agradezco. Vamos a ver si podemos mostrar la parte de las firmas. Vemos cómo bueno, se realiza este trabajo. Nos quedó un poco lejos el otro puesto, pero quería mostrarles a propósito de la recolección de firmas que también hay aquí justamente en la entrada del Prado. Buenas noches, estamos en vivo para TV Ciudad. Cuéntenos cómo se desarrolla la jornada, cuántas horas están recolectando las firmas y cómo viene también la recolección aquí. Bueno, acá se ha dado de una forma constante. Los primeros días hubo más cantidad de gente que firmaba, después muchos te dicen que ya firmaron. ¿Hay un promedio de firmas que se recolectan en el día? Los primeros días más de 1000 por día. ¿Por día más de 1000? Sí. Y ahora no las contabilizamos todavía hoy. ¿Y cuántas horas está abierto el puesto? ¿Y cuánto han dedicado? ¿Cuánta gente hay trabajando en una jornada, por ejemplo? Bueno, como somos militantes, varía mucho. Hay compañeros que pueden venir 4 horas, 6 horas, hay algunos de 8 horas. Y bueno, varía mucho. Bueno, les agradezco mucho por el tiempo. Compañeros, un poco la pintura de lo que está pasando día a día. Seguramente se va a intensificar este fin de semana, que es el último de las criollas aquí en el Prado. Pero bueno, la militancia política también está presente en la avenida Buyental. Para todos los que vengan en los próximos días se van a encontrar con esta cantidad de puestos. TEL, socio de tu negocio. Dejamos el Prado y la actividad política que se concentró durante esta semana allí y pasamos al deporte porque, como les decíamos al comienzo, fue empate a 0 el clásico de la sexta fecha del torneo de apertura entre Peñarol y Nacional en el estadio campeón del siglo. Sí, algunos quedaron con gusto a poco, pero fue el primer clásico oficial del año y con el empate los carboneros, dirigidos por Diego Aguirre, mantienen el invicto en el torneo de apertura con 16 puntos, 3 más que Progreso, que como decíamos al comienzo, juega este domingo ante Deportivo Maldonado y lo puede alcanzar. Claro, hay que esperar a lo que pase el domingo para saber si hay un único líder, Peñarol, o si por el contrario pasan a ser 2 los líderes del torneo. Con este empate, Peñarol dejó sus primeros 2 puntos por el camino en lo que va del campeonato y Nacional encadenó su tercer empate consecutivo. ¿Te parece ir a las afueras del estadio? Te iba a decir, para ver qué está pasando allí con Diego Martini y ese final del partido y el operativo que se está desarrollando todavía, Diego. Bien, compañeros, volvemos al campeón del siglo y ya de paso que analizaban el clásico, tarde tranquila para nuestro que lo vivió un poco nervioso, pero la gente acá también se fue tranquila, digamos que había como cierto conformismo con el empate. Todavía no finalizó, pero se viene desarrollando con cierta normalidad el operativo policial, un operativo policial que recordemos arrancó el día miércoles y hasta que no se desagote el campeón del siglo va a continuar. Hubo 2 personas detenidas, una, y ahora vamos a estar ampliando, porque intentó ingresar con un arma al estadio, obviamente sin éxito, y la otra porque intentó robar un automóvil. Estamos con el comisario Fabián Monzón, que es el jefe del operativo, y Pablo Benítez, vocero del Ministerio del Interior. Empezamos por Benítez. ¿Cómo se puede catalogar todo lo que se ha desarrollado desde el miércoles y lo que ha acontecido ahora? Buenas noches para todos. Se entiende que está dentro de lo planificado, o sea, viene saliendo con normalidad, más allá de algún inconveniente como los que ya has mencionado, pero dentro de lo planificado con total normalidad. Bien. Comisario Mayor, se detuvo a 2 personas. Me interesa profundizar cómo la policía supo que había una persona que intentaba ingresar un arma. Bueno, buenas noches. Hubo 2 personas en distintos eventos que se resultaron detenidas. La primera fue antes de comenzar el partido, que se provocó un daño, un posterior hurto del interior de un vehículo y que fue detenido por la policía. El segundo detenido fue una vez finalizado el partido, el equipo de investigaciones trabajando en el lugar de la Jefatura Zona Operacional 3, de redes sociales, una persona que se había fotografiado con un arma de fuego frente al estadio, acompañado de otras personas. Bueno, y a raíz de eso se hace un seguimiento, una tarea de investigación a través de las cámaras de seguridad, de las cámaras del entorno, y una vez finalizado el partido se hace el seguimiento a esa persona y a ese vehículo y es cuando se logra detener. La persona efectivamente tenía un arma de fuego. Exactamente, tiene una pistola de 9 milímetros con 9 cartuchos vivos, un masculino mayor. La persona en principio no ingresó al estadio con el arma. No, creemos que no, que la tenía dentro del vehículo. También fue herido un guardia de seguridad de una empresa privada, ¿no? Sí, una vez finalizado el encuentro, cuando procedemos a
a bloquear la salida del parcial de Peñarol para evacuar la parcialidad, la delegación de Nacional. Bueno, la parcialidad quiso salir igualmente, empezaron a arrojar objetos contundentes que pegan en el guardia. También hubo que interferir con armamento no letal ante unos hinchas que se querían retirar. Sí, exactamente. Bueno, fue a raíz del mismo incidente o evento con el guardia de seguridad. Personas que, bueno, querían igualmente salir del estadio, accedieron a una puerta que aparentemente no estaba habilitada, a la cual lograron derribar. Y bueno, hubo que contenerlos fuera del estadio porque creemos que la intención era aproximarse al vehículo o al ómnibus que transportaba a los jugadores de Nacional y bueno, lo impedimos de esa forma. Benítez, el miércoles empezó el operativo. ¿Cuándo termina? ¿Qué otros puntos de la ciudad se están desarrollando parte del operativo? Bueno, el operativo continúa en diferentes lugares. O sea, lo que primero finaliza es en el estadio y después en barrios y en algún otro lugar en el cual tenemos desplegado patrullaje, seguimiento de diferentes aglomeraciones de hinchas. Y bueno, eso va a ser lo último que se va a finalizar. En el caso de que sea necesario, se va a seguir trabajando, obviamente. Bien. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, volvemos a estudios, compañeros de acá. El campeón del siglo fue 0-0 el empate entre Peñarol y Nacional. Ya se ha ido, digamos que el grueso de hinchas con lo que es una aglomeración normal para un estadio que está acá más bien rodeado de dos rutas. Así que todo con cierta tranquilidad a pesar de estos episodios que relataban integrantes del Ministerio del Interior. Gracias, Diego. Nos vamos ahora a otro tema, Martín. Para el abogado penalista y criminólogo Germán Haller, los allanamientos nocturnos no resuelven la inseguridad. Claro, recordemos que esa propuesta será plebiscitada en octubre, en simultáneo con las elecciones nacionales en nuestro país. Y según Haller, esas propuestas son derivadas de una visión punitivista que entiende Haller que es ineficaz y muy extendida en América Latina. El tema de allanamiento nocturno no resolvería la problemática de la criminalidad, no es un tema de fe religiosa, es decir, se puede sostener una u otra posición con argumentos fuertes. Sigo sosteniendo que el allanamiento nocturno está lejos de ser lo que se pretende, es decir, que no va a significar abatir criminalidad, no va a mejorar estrictamente hablando de la operativa policial, porque la propia policía, yo no puedo decir estadísticas, pero el pulso que uno tiene, luego conocerlos y tratarlos tanto, es que muchos, para no decir ni la mitad, ni un poco más o menos, muchos policías no están nada convencidos de la utilidad de la herramienta. Y cuando se dice, y yo respeto la posición de que en muchos países, la inmensa mayoría de los países de nuestra cultura, judeo-cristiana, occidental, europea, americana, para circunscribirla, que predomina absolutamente, no hay duda, el allanamiento nocturno, pero hay que aclararlo. Es bueno indicar cuál es el suceso que tiene, poco, por no decir nulo. Y muchos países, incluso Estados Unidos, que se lo ve un poco como a Dalí en esto, tratan de no aplicarlo en términos generales. El allanamiento nocturno es riesgoso para todos. Ahora agenda específica de Canelones, porque el intendente de Canelones, justamente, Marcelo Metediera, este lunes se va a reunir con el presidente Luis Lacalle Pou, entre otras cosas para hablar de las consecuencias de las inundaciones en ese departamento. Sí, el intendente canario y el presidente también van a analizar asuntos vinculados a la seguridad y van a hablar del impacto ambiental de posibles inversiones inmobiliarias. Mi intención es hablar temas ambientales, los temas de seguridad, poner a disposición. Yo digo que cuando alguien entra o cuando alguien llega a un lugar, tiene que saludar, ¿no? En este caso, asumir la Intendencia de Canelones implica con los distintos actores, ya lo hicimos con la DEON, nos estamos reuniendo con los partidos políticos y nos vamos a reunir de la oposición en el departamento. Me parece que también era un gesto válido al presidente decir, bueno, estamos acá, estamos a las órdenes y aprovechar para conversar de estos temas. Te decía, poner al servicio de presidencia el tema de los trabajos que venimos haciendo en Canelones vinculado a seguridad, la instalación de 1.800 cámaras, la mesa de convivencia, tenemos una dirección de convivencia que es la única del país. Bueno, como junto con jefatura que articulamos cosas, podemos echar una mano en eso. Los temas ambientales, tenemos temas para resolver, el sitio de disposición final de residuos, algunos temas puntuales vinculados a inversiones inmobiliarias que dependiendo cómo vengan van a tener un impacto ambiental que nosotros estaríamos en disposición de analizarlo en la Junta Departamental por algunas excepciones que se necesiten hacer. Bueno, hay algunos temas de esas características y bueno, y algo puntual esto de Santa Lucía. ¿El tren de la costa puede estar presente o es algo que quedó en el olvido? No, bueno, desde el 20 de diciembre nosotros no tenemos novedad porque se hizo la audiencia pública en Atlántida con Dinagua, Ministerio de Transporte, Intendencia y los colectivos de la cuenca de la Laguna del Cisne, del arroyo Pando, y no hemos tenido evolución. Ahora, esos temas no los vamos a hablar con el presidente, para eso están los ministros.
Bien, y hablamos de otro tema que también ha generado discusión, incluso dentro de la propia coalición de gobierno, y tiene que ver con la ley de paridad. El diputado colorado Conrado Rodríguez se opone a este proyecto en la representación política que estará a estudio en el Parlamento y, bueno, entiende que la iniciativa no ha sido tratada en la interna de su partido. Vamos a verlo. Entendemos de que los uruguayos tienen que ser divididos o diferenciados en sus talentos y virtudes, como dice la Constitución, como dice su artículo 8º. Esto de establecer una cuotificación y en este caso una paridad va en contra también de lo que es la libertad del elector. O sea, el elector quiere elegir a alguien de determinado género o sexo para ocupar determinada posición. Bueno, al final ese voto no termina siendo el que termina quedando porque por una ley establece de que no es esa persona, sino tiene que ser otra. Entonces, de alguna manera se desvirtúa lo que es la soberanía y la voluntad del propio elector. Actualmente Uruguay ocupa el puesto número 96 en el ranking global del índice de la Unión Interparlamentaria en cuanto a democracia paritaria. Las mujeres son el 52% de la población y ocupan el 25,3% de las bancas. Creo que ya avanzar hacia una paridad completa puede generar algunas problemáticas que creo que no son positivas, ¿no? Sobre todo que se está influenciando a que la gente no pueda decidir cuando quiere decidir, ¿no? Y eso me parece que es un haber que nosotros tenemos que cuidar. El Partido Nacional, Javier García, también expresó una visión crítica con respecto al proyecto de ley de paridad. Si bien aclaró que aún no profundizó en su contenido, señaló que esta violaría los derechos de la población votante. Una ley que tiene que proteger derechos de todos. No puede haber leyes que protegen unos derechos y violan otros derechos. Yo soy de aquellos que ningún derecho vale más que otro. Así que lo vamos a estudiar con ese lente, con esa óptica. ¿Está de acuerdo en principio con que en cada lista haya sí o sí un hombre y una mujer? En principio no estoy de acuerdo. En principio creo que eso violaría derechos. ¿De quién? De aquel que quiere votar una lista, le dicen, mire, la lista que usted tiene que votar está conformada de esta manera, lo determino yo y no usted. Yo compartí la ley de cuotas, que se llama, ¿no? Que permite que cada 3 candidatos, 2 tengan que ser un género y otro de otro, cualquiera sea ello. Pero me parece que la invasión de derechos de los ciudadanos por parte de la ley lleva a que después la gente se arrepienta. Es decir, la democracia es la persona elige, no que eligen por mí. Y atención con esta información que es importante para aquellos cooperativistas que han sufrido las inundaciones en distintos puntos del país, porque el Instituto Nacional de Cooperativismo va a implementar una línea de crédito sin intereses para cooperativas precisamente afectadas por las inundaciones. Y es interesante porque podrán acceder, por ejemplo, cooperativas de vivienda, también agrarias, también de trabajo, entre otras modalidades. Sabemos que hay cooperativas, sobre todo en el centro y sur del país, que sufrieron mucho las inundaciones y que necesitan hacer reparaciones, necesitan hacer nuevas obras y para eso van a tener el apoyo del instituto brindando un crédito con tasa cero, sin intereses, a 24 meses y tampoco tiene un límite porque queremos realmente atender las necesidades que haya de todas las cooperativas que se vieron afectadas por las inundaciones, en este caso que básicamente se dieron en el centro y sur del país. Cooperativas de distintos tipos, digamos. Sí, seguramente quienes necesiten más son las cooperativas de vivienda, sobre todo aquellas que están en zonas que se vieron muy afectadas por las inundaciones, pero también hay cooperativas, nos consta, pequeñas cooperativas agropecuarias que producen alimentos de granja, que también se vieron con dificultades por estas inclemencias del tiempo y no hay una única modalidad que sea beneficiaria, sino todas aquellas que se hayan visto afectadas por las inundaciones van a poder acceder a esta línea de crédito. Con la columna cultural en Viernes de Semana de Turismo y hay guiños a algunas tradiciones propias de este tiempo. ¿Cómo andas, Vale? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, vamos a hablar de chocolate.
¿no? Ese es el guiño. ¿Te gustan los huevos de Pascua a vos? ¿Cómo no? Claro, Sí, el ¿no? chocolate, pero por favor, recibimos donaciones. Manden sólidos, decía un Manden gran comunicador, sólidos. Omar Gutiérrez. Vaya el homenaje. Todavía están a tiempo, falta mucho informativo por delante, falta mucho Sí, de sí, estamos noticias, a así tiempo. que pueden venirse por acá. Hay un tema con el chocolate que es como el café en un punto, ¿no? Si uno se mete a investigar sobre la historia, sobre toda la evolución y además ve los emprendimientos que hay en este momento en Uruguay, ve que hay mucho más en él que lo que nosotros pensamos o que lo que nosotros consumimos como chocolate con leche, ¿no? Este chocolate que en realidad no es el chocolate de verdad. Entonces, por ahí pueden fijarse en las redes sociales y encontrar montones de gente haciendo el chocolate como hay que hacerlo, de diferentes niveles de emprendimientos, ¿no? Sí. Eso que son solo vía redes sociales, otros que tienen lugares, en fin. Y lo mismo que con el café está pasando con el chocolate acá en Uruguay. Mucha que es gente interesante. especialista que lo reivindica haciéndolo, preparándolo como capaz que la industria lo había dejado de lado. Por lo menos la industria más accesible, la que está en los almacenes, en los kioscos. Ahí está, eso de agregarle azúcar, ¿no? Que es lo que nos pasa con el café también, ¿no? Efectivamente. Bueno, muy bien. Entonces, con esta excusa empezamos por un clásico, que es como agua para el chocolate, un libro de Laura Esquivel, de la mexicana Laura Esquivel, que tiene más de 30 años. Ajá. Y que en realidad en su momento fue como una vuelta al realismo mágico, ¿no? Este libro empieza cada capítulo con una receta y después empieza a desarrollar una historia. Entonces, a mí lo que me pasa hoy, cuando lo revisité para hablar hoy, es que tiene como que las recetas son mágicas y son maravillosas. Ahora, la parte de la historia de amor ya no me engancha tanto. O sea, vos empezás por el chocolate, precisamente. Claro, exactamente. Empecemos por ahí. Bueno, y después pasamos a uno de este nuevo milenio, porque si vamos a hablar de ficción y chocolate, hablemos de algo un poco más cercano a nosotros. Biografía del hambre es una obra de Amelino Tom. Está disponible en la Biblioteca País del Plan Ceibal. Ahí hay un montón de lecturas. Creo que el de Laura Esquivel también está. Que uno se puede encontrar si no tiene el dinero para comprar los libros, los puede tener allí en forma gratuita. Claro. No solo es cuestión de inscribirse. Formato digital, no ocupan espacio, Exactamente. amigables en términos ambientales, todo eso. Y este libro lo recomiendo muchísimo. Es una historia autobiográfica de ella y su relación con la comida, con la alimentación, con el hambre, con la anorexia, Ajá. con la falta de hambre, con la gula, con diferentes consumos. Y entre otras cosas, dice Amelino Tom, si Dios comiera, comería azúcar. Porque está hablando de que no le encuentra sentido a los sacrificios que se le hacen a los dioses. Claro, claro. Que mejor darle unos caramelos. Y el alimento teologal es el chocolate. Mirá vos. Así que ahí está la espiritualidad y la religiosidad conectada con el chocolate para Amelino Tom. Así que el Viernes Santo también se hace presente por esa vía. Sí. ¿Tenés una recomendación literaria más que nos La conecta última. con un instituto clave en el Uruguay? Sí, con uno de los libros más maravillosos que es la Biblia, para mí sigue siendo mi Biblia de la cocina, que es el libro del Crandon. El Instituto Crandon tiene otros libros y este es una maravilla que se llama Tentaciones y hace un recorrido con recetario, por supuesto, y con esta facilidad que tienen las recetas presentadas por el Crandon, exhaustivo de los postres, ¿no? Ajá. Y allí están postres a la uruguaya, o sea, postres uruguayos, postres nuestros criollos y de todas las latitudes. Y por supuesto el chocolate es uno de los grandes protagonistas hasta en la tapa. Es una preciosa edición de tapas duras, aparte. Sí, Lo hermoso. estuvimos viendo recién en la redacción, así que vale la pena también. Ahí está. Y bueno, y Amelino Tom, sin querer, es una de las protagonistas de un capítulo de un podcast que se llama Gastropolítica. El capítulo se llama, y ahí van a entender de qué se trata Gastropolítica, se llama Chocolate, Dabás y la masacre del perejil. Ajá. Acá Maximiliano Guerra en su podcast mezcla la geopolítica con la gastronomía y no son tan largos y hace un viaje que de verdad vas con él, además, y te pasa desde libros hasta audiovisual, hasta historia, en fin, de todo. Aprendes muchísimo y te da muchas ganas de seguir investigando por otros lados también. Y hay una recontra buena noticia, que es que Gastropolítica va a tener un ciclo en vivo en Magma Futura, se llama Café, Vino y Gastropolítica. Maxi va a estar acompañado en este viaje sensorial y narrativo por Pablo Corrado y Liber Picciotano.
Entonces van a hacer el podcast en vivo, van a degustar vinos, van a también degustar café de especialidad, en fin. Un viaje precioso de 6 funciones y 3 temas que va en abril, mayo y junio. Bien. Y las entradas están en venta en... me olvidé el nombre del lugar donde está en venta las entradas. Pero bueno, está por ahí, lo van a ver por ahí. Acceso fácil. Acceso fácil. Acceso fácil se llama. Para acceder a Magma Futura, ¿dónde se va a hacer? Ahí está. Y Maxi Guerra nos presenta Gastropolítica, este podcast que está en todas las plataformas. Vamos a verlo. Gastropolítica es un podcast que estoy haciendo desde 2022, un podcast narrativo que utiliza la cocina como excusa para relacionar historias e ideas, ya sea utilizar una cafetera como punto de explicación del fascismo o como a través del consumo de Pepsi-Cola las relaciones entre la Unión Soviética y Estados Unidos se volvieron mucho más interesantes de esa cuestión binaria a la que estamos acostumbrados. Creo yo siempre que a través de lo que comemos y de nuestra forma de relacionarnos en la mesa, surgen un montón de cosas y eso es lo que rastreo en este podcast. Cómo a veces las identidades que creemos invariables, como, no sé, pensar en la cocina japonesa como algo milenario y que está completamente regido por la tradición, en realidad si uno rasca descubre que a fines del siglo XIX cambió completamente a partir del consumo de carne roja que estuvo prohibido a lo largo de 1200 años, por ejemplo. Eso es un poco el universo en el que se mueve Gastropolítica y que, bueno, de alguna manera se sigue desarrollando y ramificando ahora con presentaciones en vivo, pero siempre con el centro en el podcast que se puede escuchar, está en Spotify, Apple, YouTube o en la plataforma de audio que ustedes prefieran. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de historias. Y ahora pasamos al capítulo internacional para seguir con las réplicas, como si fuera un terremoto de los dichos de Javier Milei en esa entrevista a la CNN, donde, bueno, justamente calificó a los presidentes de México y Colombia de una manera muy particular. Hoy la Cancillería mexicana emitió un comunicado en el cual negó terminantemente que haya decidido expulsar a los diplomáticos argentinos de su país, luego que trascendiera precisamente a través de un medio argentino esa posibilidad. Más temprano, la canciller argentina, Diana Mondino, en entrevista con TN, dijo que de ninguna manera se van a romper las relaciones diplomáticas con Colombia, que las opiniones de los presidentes son propias de ellos, pero que las naciones pasan por otro lado y las relaciones también, que Argentina tiene relaciones muy importantes con Colombia, por tanto, por el momento se descarta que haya una ruptura de relaciones a pesar de la decisión que tomó el gobierno colombiano con el personal diplomático argentino. El gobierno de México desmintió este viernes la existencia de un conflicto con Argentina y su supuesta intención de expulsar a los diplomáticos de ese país, luego de que Javier Milei llamara ignorante a su par mexicano López Obrador, tal como lo había informado el medio argentino La Política Online, y afirmó que la relación entre México y Argentina es sólida, basada en el respeto mutuo y la cooperación bilateral, según un comunicado de la Cancillería mexicana. Esta posición contrasta con la adoptada por Colombia, que tomó la decisión de expulsar a los diplomáticos de la Embajada Argentina en Bogotá tras los calificativos del presidente Milei, quien tildó a Gustavo Petro de asesino terrorista. La canciller argentina Diana Mondino intentó despegar los dichos de Milei y Gustavo Petro de la diplomacia y el vínculo entre países, asegurando en una entrevista con el canal TN que la decisión de cada país y los dichos de cada presidente son propios y que no hay que confundir la nación con el mandatario, afirmando que no es un tema que afecte las relaciones a largo plazo. Mondino remarcó que de ninguna manera se han roto relaciones con Colombia y que simplemente se trata de gustos personales de los presidentes, destacando que además existe muchísimo comercio entre los dos países históricamente. Y ahora hablamos de lo que es la extensión del conflicto en Medio Oriente hacia otros países. Salimos un poco de lo que ocurre habitualmente en la Franja de Gaza porque Israel asegura haber matado a un importante comandante de Hezbollah en el Líbano, que era uno de los responsables de los disparos que vienen de misiles desde ese país hacia el norte de Israel. Pero por otra parte se produjo un ataque en la ciudad de Alepo por parte de la aviación israelí. Estamos hablando del norte de Siria, que dejó hasta el momento 42 muertos, la mayoría de
de ellos soldados sirios e integrantes de la milicia chiita Hezbollah. Esto no es nuevo, este tipo de bombardeos. Este fue el más cruento de los últimos 3 meses. Israel argumenta que quiere cortar las rutas de abastecimiento militar que tiene Hezbollah y de alguna manera también Hamas y otros grupos que atacan a los israelíes por parte de Irán. Israel intensificó en las últimas horas su ofensiva contra el grupo chiita Hezbollah en Siria y el Líbano, luego que sendos ataques aéreos contra depósitos de misiles mataran al menos a 36 soldados sirios y 6 combatientes de Hezbollah cerca del aeropuerto internacional de Alepo, en el norte del país. La República Árabe Siria condena la agresión terrorista lanzada hoy al amanecer por la entidad de ocupación israelí contra varios puntos de Alepo, que provocó la muerte y heridas a varios civiles y soldados, además de pérdidas materiales, dijo el Ministerio de Exteriores en un comunicado, tras el ataque más mortífero lanzado por Israel en territorio sirio en los últimos 3 años. La Cancillería siria señaló que los ataques se produjeron tan solo unas horas después de otra agresión lanzada el jueves por las fuerzas de ocupación israelíes contra un edificio residencial en la zona rural de Damasco, matando a 2 civiles y causando daños materiales. Israel afirma que fuerzas de Irán y sus aliados como Hezbollah se han atrincherado en toda Siria, incluidos los alrededores de Alepo y la capital Damasco, justificando el aumento en la frecuencia de incursiones aéreas contra objetivos en Siria, buscando cortar las rutas de suministro del grupo chiita libanés, apoyado por Irán. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Y Valeria Tanco sigue cruzando arte y chocolate. Segunda parte de la columna. ¿Por dónde vas, Vale? Vamos a comentar que hay 3 películas a esta altura basadas en Charlie y la fábrica de chocolate, este maravilloso libro de Roald Dahl. Este autor británico súper contraprolífico y que estuvo en cuestión porque fueron censurados algunos de sus cuentos póstumamente y por suerte eso volvieron a hacer las versiones originales porque son increíbles realmente. Y él ya se había editado a sí mismo, así que con eso alcanzaba. Estamos hablando de este personaje, ¿no? De Willy Wonka, este dueño de la fábrica que da un ticket dorado para ir a visitar la fábrica a 5 ganadores, creo que son, y dentro de ellos hay un niño increíble que es Charlie. Y en este caso, esta es de 1971, es la original, Willy Wonka y la fábrica de chocolate. Después viene la de Johnny Depp y Tim Burton, ¿no? Este equipo, este team que es Charlie y la fábrica de chocolate de 2005. Ajá. Y ahora está Wonka con Timothée Chalamet como protagonista, que es un musical, en realidad, de 2023, del año pasado. Las 3 están en Max, en HBO Max, lo que era HBO Max, ahora es Max. Están las 3 disponibles en este momento. Y en Netflix hay otras 2 de Roald Dahl, que son Matilda y Matilda el musical. Y después también allí en Netflix está el corto ganador del Oscar, el corto de ficción ganador del Oscar, que es de Wes Anderson. Ajá. Y es una serie de relatos de Roald Dahl que están allí. La vida de Henry Sugar es uno de ellos. Lo encuentran si buscan Roald Dahl y les va a saltar enseguida en el buscador de Netflix y vale mucho la pena verlos. Y vamos a hablar de un par de libros de Roald Dahl que tienen que ver también con esto del chocolate. Hay un libro de recetas que se llama Las riquísimas recetas repulsivas de Roald Dahl. Así está. Que son 38 recetas de todo el universo de Roald Dahl que se separaron, se extractaron y se llevaron a recetas que se pueden hacer, ¿no? Y que además están ilustradas cada una por un ilustrador. Esto es nuevecito de paquete. Y no es ficción, es realidad, se pueden hacer. Es realidad, como así se pueden hacer. Y después, por otro lado, está este libro, que es un libro de anagrama, que son cuentos, los cuentos para adultos de Roald Dahl, en un compilado así, que es muy interesante también ver cómo escribe para adultos, ¿no? Y bueno, y en realidad, llegando al final, hay una canción de Carmen Pi. O sea, le vas a dar un toque de chocolate uruguayo. Por supuesto. Y con una canción de Carmen Pi, además, que canta en francés y en español, y el chocolate tiene eso como de algo francés, sí. Así, chocolat, que se llama Café et Chocolat. Le dije horrible, perdón, en francés. Me hubiera pasado lo mismo. Entonces nos vamos escuchando a la gran Carmen Pi. Lindo cierre. L'amour, c'est une chanson
Este es el segundo bloque de la edición central de MBD Noticias en TV Ciudad. Sí, vamos a hablar de otro de los eventos tradicionales y muy queridos por todos, que es el Festival de Cinemateca, el Festival de Cine que va por su 42ª edición en esta semana de turismo y hasta el domingo se va a desarrollar. Así que hay tiempo de ir, hay satisfacción con la afluencia de público, dicen desde la organización, y se habilitó el voto popular para que la gente elija a su película preferida. Muy bien, como siempre es un festival que tiene una gran acogida de público y bueno, de crítica también, porque están viniendo a ver las películas y están realmente hablando muy bien de ellas. Es un festival que tiene 200 películas, que tiene 8 secciones competitivas, secciones temáticas, bueno, un montón de directores invitados que vienen de fuera, de Europa, de Latinoamérica, de Estados Unidos también. Entonces estamos muy felices por la acogida, sobre todo la acogida del público, cómo vota el público, entonces van calificando las películas y bueno, están calificando muy alta, quiere decir que la calidad cinematográfica les está gustando y bueno, estamos muy contentos en ese sentido y preocupados por la situación del cine argentino. En esta edición tenemos un montón de películas argentinas, más de 20, de una calidad increíble, pero no sabemos si eso se va a sostener en el tiempo con la situación actual. Y a propósito de la jornada de hoy, de este Viernes Santo, Nicolás Iglesias Schneider, investigador especializado en política y religión, señaló que el Viernes Santo sigue teniendo un significado importante para nuestro país. Sí, significado que definió como de tipo cultural, o sea, que trasciende lo religioso. Son fechas que siguen teniendo un significado importante en el sentido también cultural que trasciende los elementos religiosos, digo. También, por más que en Uruguay tenemos una fuerte secularización y una baja práctica religiosa, como las encuestas lo siguen demostrando y sigue bajando esa práctica, no debemos perder de vista que la Pascua, la Semana Santa, es una de las tradiciones y una de las fechas claves dentro del calendario cristiano. A partir de la Pascua se organiza el Domingo de Pascua, que es después de la primera luna llena del equinoccio que pasa la primavera en el norte, que pasa el pasaje al otoño en el sur. Es una fecha que organiza, bueno, el Viernes Santo, el Domingo de Ramos, la Cuaresma. Bueno, sigue siendo un tiempo religioso que tiene algunas implicancias, algunas prácticas son más culturales y otras son más religiosas. No sé, quizás la gente que viene del interior o que tiene vínculos con el interior, quizás un día como hoy, Viernes Santo, va a juntar Marcela, porque tiene que ver con la luna llena, o quizás algunas personas que aunque no sean católicos practicantes siguen teniendo esta práctica católica de la abstención de la carne y prefieren comer pescado, o quizás van a buscar un tiempo tranquilo, un turismo más rural, una conexión con la naturaleza. Estamos cantando la retirada, vamos a repasar primero el pronóstico del tiempo. Sí, un tema importante para el fin de semana. Atención, mañana va a estar un día, bueno, bastante caluroso, con cielo claro y algo nuboso, periodos de nuboso, y hacia la tarde-noche, aumento de nubosidad con probables tormentas costeras hacia la noche y neblinas. La máxima para mañana es de 29 grados. Y atención porque el domingo se acabó lo que se daba, se va la semana de turismo o empieza ya la siguiente con precipitaciones y tormentas en Montevideo y área metropolitana. Para el domingo, 31 de marzo, último día del mes, se prevé una mínima de 18 grados y una máxima de 24 en capital y cercanías. Muy bien, llegamos al final, Martín. Efectivamente, ha sido un gusto, Jano. Igualmente para mí, haber podido compartir este rato con ustedes. Y queda hecha la invitación para que estén tempranito el lunes 8 de la mañana con más información y el domingo que tenemos la edición que conduce José María Caraballo. Que pasen bien. Chao.